Como muy bien sabéis, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la asociación a la que estoy representando ahora, no es una asociación judicial, es una entidad transversal que parte de la idea de que la lucha por la separación de poderes y por el Estado de Derecho no puede dedicarse solamente a los jueces, sino que únicamente lo podemos hacer si se involucra a toda la sociedad. Y ahí los abogados están en vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Pero sobre todo, para mí lo que es un auténtico honor es compartir mesa con Cristina. Es la persona que más sabe en España de nombramientos judiciales y os puedo asegurar que es un ejemplo de lo que debe ser un juez. Está trabajando por nuestro país, poniendo sentencias sin ningún tipo de proyección pública, y personas como esas son las que cambian un país. Para mí es un modelo, no lo digo por hacer la pelota, lo digo porque es una decencia de inteligencia, es una reserva, perdón, de inteligencia y de decencia de la que tenemos que aprender. Muy brevemente, cuando hablamos de independencia judicial, ¿de qué hablamos? Como ha dicho Cristina, hablamos de poder, señores. Miren, el Consejo General del Poder Judicial es la sociedad dominada del Parlamento. Si se van ustedes al artículo 42 del Código de Comercio, verán que las sociedades tienen la obligación de establecer, de formular sus cuentas consolidadas cuando la sociedad dominante tiene la capacidad de elegir, entre otros requisitos, a la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominada, o cuando tiene la posibilidad de influir mediante acuerdos o de cualquier otra manera en el resultado de las votaciones. Ahora mismo, el Consejo General del Poder Judicial tiene una estructura de sumisión y de subordinación al Parlamento. Y ya sabemos cómo en el Parlamento se deciden las cosas. Los partidos políticos se reúnen entre ellos y establecen las listas de las personas que tienen que estar en los puestos claves, entre ellas los altos cargos judiciales. Decía Max Weber, el sociólogo, hace ya 100 años, que en la Europa Occidental y también en los Estados Unidos, que lo analizó con mucho detalle, los parlamentos son rebaños bien disciplinados. Aquí nos encontramos con que en determinadas sedes de algunos partidos políticos se hacen las listas de los jueces que tienen que estar en los altos puestos del Reino de España y el Consejo funciona como una correa de transmisión para colocarlos en los puestos clave. Hablamos, señores, de poder. Y si estuviéramos en el ámbito mercantil y no en el ámbito del derecho orgánico, eso generaría una inmediata intervención de Hacienda para que no se produjera un fraude fiscal. Porque Hacienda sí que sabe dónde están los intereses. Aquí se trata de escenificar una farsa para que unos aparezcan como que mandan, cuando en realidad son otros los que en bambalinas han determinado cuál es la estructura del poder. ¿Y qué podemos hacer? Quejarnos. Podemos decir como en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hablar como sacerdotes y decir, bueno, la independencia judicial es una virtud y lo que tenemos que hacer es predicarle a los jueces para que se porten bien y cuando reciban una llamada telefónica resistan. Bien, esto no es un templo, no estamos aquí en una congregación protestante de pastores televisivos. Lo que tiene que cambiar es la estructura del sistema. Tenemos que estar ante un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Eso es una de las máximas revolucionarias, tanto en Estados Unidos como en la Francia de la Ilustración. Y lo que hay que cambiar es el sistema para que no se establezca esta corriente del poder mediante este circuito que podríamos llamar de la insumisión, pero también de la infamia o de la vergüenza. Y yo quiero hablar con los abogados. Miren, los abogados no saben exactamente lo que está ocurriendo dentro de la carrera judicial. Quiero recordar las sabias palabras de Cristina. Ha diseñado un sistema infame. ¿Por qué se prestan los jueces a eso? ¿Por qué se prestan? Es decir, yo soy un funcionario, tengo mi puesto asegurado de por vida, con un sueldo que, por supuesto, en comparación con los que hay en Europa es muy poco, pero que al fin y al cabo da para vivir con dignidad. ¿Por qué nos prestamos a eso? Bien, hay que comprender la estructura psicológica, cómo está montado el sistema, para que los jueces nos hallemos atrapados dentro de una jaula, además una jaula muy perversa, porque es algo así como si fuéramos animalitos amaestrados en un zoológico. Y explico lo que quiero decir. Tenemos una gran cantidad de trabajo en nuestro juzgado, incluso en aquellas comunidades que van bien, incluso en aquellos juzgados, como yo estoy ahora, que son juzgados de violencia, que tienen medios de sobra. Porque el juez en España, a diferencia de lo que pasa en otros países,
tiene una obligación de motivación, tiene una obligación de responsabilidad, de atención de cada uno de los casos, que nos hace que siempre estemos al borde del precipicio. Y cuando llegas a un determinado momento de tu carrera profesional, ya no puedes subir más. Has llegado al techo. Te encuentras con un juzgado que te agobia, te encuentras con que los años no perdonan, cada vez cuesta más trabajo llevar las guardias. Estamos todos aquí jovencísimos. Bueno, yo tengo un poquito de más edad, pero bueno, me conservo como la momia de Tutankamón. Y llega un momento y dices, bueno, ya tengo 50, ya tengo una edad, ¿qué hago? Empiezan a pesar los años. El sistema está diseñado perversamente para que ese ascenso lo tengas que efectuar mediante el etiquetaje, el herraje ideológico. Tienes que ponerte un perfil rojo, azul o del color que fuera, y a partir de ahí ya empiezas a medrar el sistema. Se trata de vender el alma al diablo, así de claro, y no es otra cosa. Y hay que ser de hierro, hay que ser una estatua, como la de Diego López de Haro, que está aquí en Bilbao, para no ceder ante esa presión. Por supuesto, tenemos que estar orgullosísimos de los jueces que tenemos en España. Y hablo a los abogados también. Miren, en otros países, como por ejemplo en Rusia, se habla de la justicia telefónica, que es la justicia telefónica, las resoluciones en cursos de las llamadas de los interesados en el pleito, y allí se ve algo normal. En España no tenemos nada que ver con eso, gracias a Dios, y tenemos unos jueces que son un baluarte de independencia. Pero el sistema está corrupto, como aquí se ha dicho, hay un cáncer originario. Y el cáncer originario es que la única manera que hay de progresar en el sistema es la de venderse al poder político. Y que si bien la justicia en sus estadios inferiores respira independencia y libertad, a medida que va subiendo por este Everest de la estructura jerárquica militarizada de nuestra carrera, va faltando el oxígeno. Y ese oxígeno de independencia se va sustituyendo por el gas tóxico de la politización, de tal manera que los que llegan arriba ya están completamente colocados de ese gas hilarante, que yo diría que es más bien un gas del llanto de la politización. Señores letrados, los jueces necesitamos de la sociedad civil y de los letrados en particular para romper este sistema. No basta apelar a la buena conciencia de los ciudadanos, sino que hay que cambiarlo estructuralmente. ¿Y qué proponemos nosotros? Mire, la plataforma acaba de publicar un libro blanco que se descarga gratuitamente en la editorial Dickinson, está en PDF y donde vamos sistemáticamente analizando cada uno de los problemas de la justicia y proponiendo modestamente soluciones. En cuanto a la promoción de los jueces, está la carrera horizontal, que el ascenso no determine que uno tenga mayores ventajas o mayores retribuciones. Es una solución que ya la conocemos de Italia y que da muy buenos resultados y que además se está implantando en la administración pública. Tenemos una objetivación de los nombramientos judiciales. Dice Cristina que en un 100%. Bueno, la propuesta que hacemos es más modesta, solamente un 25%. Deja un margen de discrecionalidad al señor de los palos y de las zanahorias. Pero un 75% haría que se incorporara la dosis de seguridad jurídica que todos necesitamos. Por supuesto, la elección de los vocales del Consejo por los jueces, que, señores, a diferencia de lo que dice la prensa, no son todos los vocales del Consejo, sino solamente la proporción que determina la Constitución para que, como decía la compañera, tengamos un sistema de equilibrios y balanzas al estilo anglosajón, que como es como ellos proponen. La idea es de ellos. Equilibrios y balanzas, contrapesos. Bien, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer los jueces? ¿Predicar en el desierto, quejarnos, llorar como niños? Hay un elemento fundamental, que es la democracia judicial. La necesitamos como el aire que respiramos. Decía Cristina del Politburo. Yo recuerdo hace unos años, muchos años, cuando los sistemas de los países comunistas se derrumbaban, que decían los apparatchiks, los miembros de esos partidos comunistas que estaban a punto de hundirse, pero que todavía creían que podían resistir. Necesitamos la democracia como el aire que respiramos. Hablaban de democracia, pero simplemente porque la palabra sonaba bien. Era un intento desesperado de aferrarse al poder. Ahora se habla de independencia por parte de los altos jerarcas judiciales, de los políticos togados, de los políticos, pero no significa mucho más que esa democracia de los países comunistas.
es simplemente un fetiche, un eslogan publicitario. Necesitamos democracia judicial. Necesitamos que todos los jueces podamos reunirnos en una asamblea, en una junta, donde nos expresemos según un juez, un voto. Y cuando se produzca el infame espectáculo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no pasar bolerado de postular a ese Consejo. Si no hubiera jueces que quieren colaborar con los políticos se quedarían con las ganas. Y en más de una ocasión he hecho una propuesta a las asociaciones, que son la esperanza de nuestra carrera judicial. La unidad asociativa es el ariete que derrumbará ese monstruo de la politización. Señores, presentemos únicamente 12 vocales al Consejo, para que no tenga margen de maniobra. Pónganse de acuerdo las asociaciones. ¿Y cómo? Mediante un sistema electoral, unas votaciones libres en la carrera, que se pueden hacer perfectamente por medios telemáticos, mediante un juez, un voto. Únicamente presentemos 12 candidatos al Consejo, votémoslos primeramente entre nosotros y no demos a la política ese margen de maniobra para que jueguen como nosotros, como animales amaestrados. Ese es el reto que lanzo. Eso es lo que podemos hacer. No hay que reformar ninguna ley. Se trata únicamente de voluntad, de dignidad. Y a los abogados, a la sociedad civil, por favor, escúchennos, ayúdennos, porque nosotros solos no podemos. Muchas gracias.